Como hemos venido advirtiendo a través de diferentes espacios, pues el gobierno se encamina ya a la reforma fiscal. Es una reforma que tanto organismos internacionales como los economistas del gobierno y los economistas independientes advierten que es necesaria porque como país tenemos un presupuesto deficitario, venimos arrastrando hace mucho tiempo, con un déficit en que cada año hay que buscar cerca de 300.000 millones de pesos en préstamos internacionales para poder cubrir las necesidades de la nación. Bueno, ya nos han dicho, hay que poner un stop porque va a llegar un momento en que República Dominicana no va a resistir. Hay que colocar la economía en condiciones de que pueda responder a las necesidades de la población dominicana. Y para eso hay que hacer reformas que permitan recaudar más. La oposición política ha hablado que siendo más eficiente es suficiente, pero parece ser que solo los de la oposición entienden que sería la vía más fácil, porque todos los demás entendidos de las materias hablan de la necesidad de la reforma para darle la robustez que necesita la economía dominicana. Y entonces el presidente, ante esa realidad, parece que ha decidido dar el paso. Y ha decidido actuar diferente a como lo han hecho otros presidentes, que han decidido postergar. Y en medio de esta situación, que no es buena para nadie, el presidente me ha dicho, sí, hay que hacerla, y lo va a hacer, porque ha anunciado que el próximo lunes, es decir, mañana, va a presentar en el encuentro que hace regularmente con la prensa, lo que será la reducción del gasto del gobierno, que es un mensaje con el que el presidente le quiere decir a los diferentes sectores del país, nosotros vamos a poner ejemplo. Vamos a comenzar amarrándonos el cinturón, así es que prepárense, lo está diciendo al empresariado, a los sectores sociales, antes de presentarle el otro paquete que es el tributario. Él dijo, correcto, primero el recorte que vamos a hacer nosotros. Correcto. Para luego entonces, más adelante, presentar la parte tributaria que vendrá seguro con una ampliación de la base impositiva y una serie de acciones que va a tocar a todo el mundo. Claro, mire, yo cuando analizo las cosas, las leo, yo me voy a la historia más reciente de nuestro país, ¿verdad? Sí. Para yo entender o tratar de entender qué está sucediendo ahora. Yo recuerdo que cuando el doctor Balaguer llegó al poder en el 66, el primer decreto que él emitió fue plan de austeridad. Oiga, eso fue una cosa que redujeron todos los gastos públicos porque el Estado salía de una situación de destrucción, era una guerra civil de donde veníamos. Que no es lo que ocurre hoy. Es lo que le digo, exacto. Hoy es tomar las medidas en medio de una situación cómoda. Pero exacto, sí, pero ¿qué pasa? Que aquí hay algo que se dice, pero no se hace. Por ejemplo, yo resumo esa reforma fiscal en 3 o 4 puntos fundamentales que son importantes. El presidente mencionó uno, reducir gastos, y voy a empezar por ahí, de rápido. Sí, reducir gastos, pero resulta que para reducir gastos no solamente es quitar allí y acá, no. Es que hay que reducir el Estado. La primera fuente de gastos, oiga bien, incontrolable es el Estado, porque aquí el Estado, en vez de decrecer, porque cuando el Estado se hace más pequeño, entonces hay menos gasto corriente y hay más dinero disponible para el gasto de capital. Porque yo no le llamaría ni gasto ese gasto, sino inversión. Usted comprende ahora. Pero eso implicaría también que hay que hacer, hay un estilo de vida, yo siempre le he comparado a usted lo del Estado con la familia. Entonces, si usted está viviendo una vida de despilfarro, sueldo lujosísimo, gente que gana 1,5 millones, 2 millones, ojalá que ganen 10, pero el problema no es ese, el problema es que no nos podemos dar el lujo de tener índice de países millonarios no siendo un país millonario. Entonces tenemos que ajustarnos el cinturón y eso son labores que tiene que tomar el gobierno. Ahora, otro aspecto, ya se sabe, estamos de acuerdo en eso y me gustó mucho oír eso que el presidente dijo, que se va al control de los gastos, reducirlo. Ojalá y que eso sea general. Ahora, otro es entonces aumentar los ingresos, pero ¿en base a qué? Óigame, es lo que plantean algunos financistas que conocen el asunto, ampliar la base, ¿verdad?, de recaudación. Porque ponerle más impuestos, por ejemplo, a la población más vulnerable, que es la clase media y media baja y el proletariado, eso, por Dios, o sea, porque es que la gente no aguanta más. Que le metan, por ejemplo, en una canasta familiar que según el Banco Central se metió casi en 50,000 pesos. Óigame, pidiendo el salario mínimo, que no es ni la mitad de eso. Hay que tener las cosas bien claras. Entonces eso ha fomentado una economía, diríamos, subterránea, paralela, que el gobierno no tiene acceso a eso.
Porque hay gente, mira, aquí hay gente que mueve millones de pesos que no pagan. No pagan. Ese otro aspecto, doctor, qué bueno que usted lo toca. Se determinó que Sí. el 85% aquí de las empresas MIPYME están en la informalidad. Entonces, el gobierno tendría que plantearse qué mecanismo va a utilizar para que esa gente que ha decidido sobrevivir en la informalidad entienda que formalizarse tiene ventajas para ellos. Es decir, el gobierno tendría que anunciar una serie de medidas que esa gente entienda que debe migrar hacia la formalidad porque tiene ventajas, va a tener derecho va a tener facilidades para la bancarización, va a tener facilidades para acudir a la banca a buscar préstamos, financiamiento, va a tener la posibilidad de estar protegido en la seguridad social. Es decir, pero además de eso, darte un sistema de tributación simple, no el que tenemos ahí solamente el régimen simplificado de tributación, un sistema parecido al que ha planteado la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ojalá les presten atención, que es del monotributo, de manera hasta que usted pueda pagar un impuesto mínimo. Es mejor usted cobrarle 100 pesos Sí. a alguien que nunca ha pagado a no cobrarle nada. Claro. Exacto. Cuando usted tiene miles o cientos de miles de pequeñas empresitas que usted le está cobrando 15, 20 mil, 10 mil pesos en el año, usted reúne miles de millones de pesos. Déjeme decirle algo sobre eso. Aquí había una costumbre, eso fue antes de llegar al gobierno de Leonel Fernández en el 96, en donde aquí los ricachones tenían fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, en las cuales metían todos esos gastos y se iban de vacaciones para la costa sur de Francia, alquilaban yates, entonces se lo cargaban sin fines de lucro y pagaban 500 pesos de impuestos. Entonces, ese gobierno reformó varias cosas, entre ellos la ley de las asociaciones de fines de lucro. ¿Entiendes? Y entonces ahí ya eso se cortó. Fíjese bien. Entonces, sin embargo... ahí el gobierno va a comenzar a buscar ahí. Sí. Por eso se ve que muchos sectores han dicho, cuidado, no me toque. ¿Usted entiende? El gobierno va a comenzar a cortar exenciones, a cortar incentivos, una serie de cosas que van medrando al Estado. En un momento son necesarias, pero en un momento hay que decir, vamos a revisar ya. Que me perdonen. Lo necesita. Que me perdonen ciertos sectores por lo que voy a decir ahora. Pero yo estaba el otro día viendo una entrevista que le hicieron a un promotor artístico. Me dice, pero aquí hay orquestas que cobran 800,000, 900,000, 1 millón de pesos por un baile. Digo, ¿qué? Sí, 20,000 dólares. No pagan impuestos. No pagan un centavo. En efectivo se lo entregan. En efectivo se lo entregan. Es así. Pero que aún así no, porque hay una ley de lavado. ¿Y cómo usted va a justificar? No sé si usted me entiende. O sea, no, ahora, perfectamente. Si usted va con 200,000 pesos a un banco, se la ponen en China y le piden hasta el acta de defunción del bisabuelo. Entonces aquí hay gente que mueve millones. Ahora, llegó la hora en que tenemos que sentarnos a hacer las cosas como el país lo amerita. Porque es lo que ocurre, doctor. Claro. Nosotros estamos gastando más que lo que producimos. Por eso es que dice en la nota que yo tengo sobre este tema, que no le va a gustar a mucha gente lo que va haciendo ahí, pero no es al pobre desbaratado, ¿no? Es a cierta gente que viven como reyes y no pagan. Entonces yo creo que hay otra cosa que yo vi. Por ejemplo, en España hay artistas famosos que han caído presos porque nunca pagaron un centavo. Claro, y lo persiguen. Lo persiguen. Así hay que perseguir aquí a todo el mundo. Hay que pagar impuestos. Todo el mundo tiene que pagar aquí. Para poder responder a las necesidades del país. Ahora, hay una situación, y la siguiente, doctor. El presidente Luis Abinader tiene que dirigirse a la nación. El presidente Abinader. Claro. Porque las medidas que va a tomar no son cualquier cosa. Es verdad que el presidente habla aquí diario, es verdad que el presidente es un hombre accesible, es verdad que el presidente se reúne con la prensa todos los lunes en el Palacio y habla de diferentes temas. Ahora, tiene que dirigirse al país y hablarle de manera formal a los dominicanos de cuál es el impacto de las medidas que va a impulsar, cuál es la necesidad de eso y de qué va a hacer para que realmente la gente perciba en un tiempo no muy lejano que ha valido la pena. Pero eso hay que decirlo de manera formal a la población. Eso no es que hice una conferencia de prensa por allí o hablé con fulano y eso rebotó en los medios de comunicación. No, hay que decírselo al país, dirigirse a la nación y explicarle esto con lujos de detalles, porque otros países lo han hecho y han tenido dificultades. La gente ha salido a la calle a protestar. No estoy diciendo que aquí se vaya a protestar. Ahora, nosotros tenemos la ventaja que vamos a hacer esta reforma en medio de una situación de una economía en crecimiento.
Es el mejor momento para hacerlo, porque lo peor es si lo hacemos en medio de una crisis, como ocurrió en la década de los 90. ¿Usted recuerda, doctor? No, pero Hubo que claro hacerlo por necesidad en medio de una crisis y prácticamente hubo un levantamiento social. Entonces, ahora es el momento porque es una economía en crecimiento, pero hay que explicárselo bien a la nación. El presidente tiene que entender eso y hablar con el país, dirigirse a la nación de manera formal. No vamos a la pausa. Regresamos en unos minutos.